Estoy un poco de bajón, así que espero que hablar contigo me suba el ánimo, porque estoy como ya para irme a dormir. Ya que estamos como apenas empezando el día. Bueno, en la mitad. Claro, y encima aquí es viernes, ya estamos al final. Bueno, esto ya está al aire, así que quien escuche esto, porque sepa que estamos en viernes, ella por la mañana, yo por la tarde. Muy buenos días, Marcela, soy podcastera. Muy buenos días y buenas tardes, casi noches para España. Exacto. Bueno, esto se supone que era la cita que íbamos a tener el día del podcast, así que lo celebramos porque como dicen de San Valentín, no se hace de celebrar un día, pues el día del podcast son todos los días. Muy bien, muy bien. Entonces lo celebramos cuando queremos, porque para nosotros los días del podcast son todos. Definitivamente creo que no lo pudiste decirme. Entonces, claro, básicamente todo está preparado para hablar mucho de podcast, de podcasting, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Y vamos a hablar primero de un portafolio de podcaster, que ahora nos explicarás qué es esto. Sí, ya. Luego de perfiles necesarios que existen ahora mismo para el desarrollo de un podcast, que ya no es lo mismo que hace 5 o 6 años. Y luego, como Marcela está en Colombia y yo estoy en España, pues veremos cómo están los mercados de cada uno. Tenemos una conversación. Además, me interesa mucho siempre cómo piensa Marcela, que estás muy al día de muchas cosas y te apuntas a muchos cursos y estás siempre atenta. Así que aprenderemos todos. Y luego, si nos da tiempo, cómo dar valor a la comunidad podcaster, que este me parece el punto más difícil. Te lo has puesto tú y me parece, digo, madre mía, este es de examen. No sé Pero si sabes que hay algo importante, no vamos a hablar de ese tema ya, pues porque ya obviamente expusiste, pero yo creo que esa es la pregunta incómoda que nos tenemos que hacer todos los podcasters todos los días. Chan, Entonces, chan. Ahí lo dejas. ¿Cómo hacer y darle valor a la comunidad de podcasters? A la comunidad chan, de tu podcast, ¿no? La que te rodea el podcast. Y luego los que tenemos varios podcasts ya es la locura máxima. Yo me paso el día intentando hacer cosas, ¿no? Yo qué sé, hoy hablo contigo, esta mañana he hablado con Josu, que también es suscriptor, intento siempre invitar a mucha gente, dar a conocer, pero siempre me da la sensación de que se hace mucho, pero no se recoge tanto o no tan de sopetón. No sé si es tan rápido, ¿no? Claro, yo digo, a lo mejor estoy recogiendo en cuanto a que me están contratando, pero que llevo 10 años haciéndolo. Pero yo, pues, no vale, ahora aprieto estos 3 meses y ya verás cómo todo va a ir mejor. No se va a notar. en podcast para mí siempre tenemos que pensar es a largo plazo. Lo dices, 10 años, 3 años, 5 años, pero nunca pensar que por podcast ya entonces ganamos y nos llegaron todos los clientes. Pero por eso, o sea, bacanísimo que lleguemos a hablar a eso y creo que sí vamos a alcanzar. Vamos a ir a desordenarlo. Ya que estamos, vamos a meternos aquí, que me parece guay. No, porque es que mira, si quieres empezamos por eso, Sí, creo que sí, sí. es como de los temas más carnuditos. Sí, no sabía cómo tratarlo, pero ya me he calentado, vamos. Tranquilo, yo te ayudo porque he pensado bastante en eso, ya que cuando tenemos un podcast y decimos, bueno, ya tengo, voy a decir cualquier cosa, 15 episodios, ya tengo una base de episodios de temas distintos, que ya he recibido feedback, que a partir de mi estrategia de difusión, divulgación en redes sociales, de diferentes maneras, porque hoy en día podemos hacer mil cosas porque tenemos muchos canales a nuestra disposición, entonces uno dice como, A ver, bueno, un segundo tiempo, Marcela, que tengo aquí personitas. ¿Qué pasa? Que si puedes, ¿estás sola? ¿Pero dónde vas a jugar? Bueno, pero no te vayas. Esta gente. Bueno, perdón por la interrupción. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Eso hace parte de trabajar en la casa. Así Exacto, que, todo bien. constantemente. Quien esté trabajando en casa sabe que esto es así. Y además aquí ya están de fiesta. El lunes es fiesta porque es la castañada y que es bueno, Halloween según donde sea. Y están ya de festivos.
Pues Ay, me eso, me encanta. decías, dar valor a la comunidad. Sí, eh, entonces, o sea, siempre que nos hacemos esa pregunta y hablábamos de esos 15 episodios base, como para dar un ejemplo, entonces uno dice, bueno, o sea, yo ya sé cuáles pueden ser los temas de los que más les llama la atención, entonces, ¿por qué no esos próximos 15 episodios los hago con base en, por ejemplo, los episodios que más escuchas han tenido? Entonces, esos episodios me pueden dar pie a otros invitados, esos episodios me pueden dar pie a otras cosas para ir hilando, pues obvio, el pero tema que nos encanta y que nos apasiona y que nunca dejamos de hablar, pero también ¿no te parece cada vez más esclavo de tu propia audiencia hacer eso exclusivamente? Porque claro, si no no, estoy aquí diciendo estaría que... todo el día hablando de monetizar, porque es lo que la gente quiere escuchar. Pero yo no quiero hablar de eso porque tampoco hay tanto que decir y es un Así tema que es. cansa bastante. Yo quiero hablar de otras cosas. Pero no, o sea, yo digo que de lo que estamos hablando en este momento es como una de tantas estrategias y de Ujú. hecho, mira, que cuando estaba analizando o pensando pues acerca de la conversación que íbamos a tener, yo decía como uno debería tomar su podcast como una estrategia de una universidad y te voy a decir por qué. Porque uno cuando el negocio es una universidad o un centro educativo, tú tienes que pensar en estrategias para tus egresados que ya estudiaron contigo, que ya recibieron un valor de ti, pero también tienes que pensar en los que están estudiando contigo y también tienes que pensar en los que quieres captar, en esos nuevos estudiantes que quieres captar. Y yo siento que en podcast nos movemos hacia esos tres, Ujú. digamos, como públicos Claro. especiales, objetivos o como los queramos llamar. Entonces, Bien, serían los suscriptores, me gusta tu serían los análisis, estudiantes. porque digo, me gusta tu análisis, porque es verdad que a veces dices, ¿cómo traer gente nueva? Pero puede ser que olvides a los que ya están y te repitas. Así es. Así es. Entonces, por eso te decía como, ok, está batallando una de tantas estrategias pues que uno puede utilizar, pero como más para tangibilizarla, porque a veces entre podcasters hablamos y es como si ya todo el mundo supiera lo que todos hacemos, es como si Mm. para todo el mundo fuera súper obvio que nos peguemos de los episodios que tengas más descargas de pronto para pensar en esa audiencia que ya nos escucha, pero no solo es eso lo que estamos hablando, sino también pensar, bueno, hay gente que ya está suscrita, si está suscrita es porque no se pierde ninguno de mis episodios, esa es otra persona. Entonces, ¿qué contenido merece esa persona? Esa persona merece el contenido que Sune me esté recordando en redes sociales que es un RSS. Esa persona también merece que en su contenido, porque es que si yo soy suscriptor de Quiero ser podcaster, es porque yo quiero ser podcaster, es porque yo me identifico con eso, es porque yo quiero aprender estrategias para que cada vez mis contenidos sean mejores o que de tanto escuchar a Sune me anime a hacer un podcast. Pues mira, justo eso que has dicho del RSS era algo que pensé, esto en el podcast no lo voy a decir, porque mis seguidores ya lo saben. Y tú me estás diciendo que sí, que tengo que decirlo. No, porque te estás comunicando con Ah, vale, otro seguidor. Puede que vale, te vale. estés Sí, comunicando pues bien. con ese que no te ha escuchado en podcast, Exacto. pero que sí te sigue en redes sociales. Entonces le estás hablando a un público distinto. Claro, exacto, claro, eso es lo que decía yo, digo, ¿cómo voy a hacer cosas súper básicas en el podcast que lleva 10 años haciendo entrevistas? Pero también, o sea, para mí todo puede tener una vuelta, porque se supone que todos sabemos que es un RSS, pero entonces preguntarnos ese RSS a futuro en qué se va a transformar también. Claro. Y eso podría ser un episodio para Quiero ser podcaster, de analizar, ok, qué está Claro. pasando con las plataformas, hacia dónde nos están proponiendo el negocio, las plataformas o nosotros, qué queremos hacer, vamos a montar nuestra propia plataforma como Policorti. Ujú. Pues sí, sí, porque además escuché hace poco, no sé si a Celaya, va a haber un RSS, no, a Corti, sí, RSS 2.0 decía, porque es una tecnología anticuada y entonces ahora hay metadatos que no, bueno, de hecho, por ejemplo, en la opción de meter una suscripción de pago del RSS antiguo no había manera de hacerla, entonces han tenido que reescribir el código para que se pueda hacer. Vea, esa no me la sabía, ¿sí ves? Que
uno no está tampoco en todo y por eso es súper bacano cuando hablamos y quienes nos estén viendo y quienes vean después la conversación en grabación, acá lo más importante es que realmente todos nos estemos preguntando todo el tiempo, todas las cosas. De hecho, hay algo, espérame, yo lo leo, que de hecho lo tengo que leer para poder ser súper precisa. Estuve viendo una conferencia de Alex Torrenegra en la cuenta de Platzi y entonces la charla se llamaba Tips para predecir el futuro, imagínate. Y entonces él se hace una pregunta y se la hace de dos maneras, entonces como que nos puede servir también para entender hacia dónde va el podcasting o para entender hacia dónde van nuestras estrategias. Entonces él planteaba lo siguiente, si hoy en día nos reinventáramos la forma en la que, en este caso nos convoca ejemplo, la forma en la que escuchamos podcast, ¿cómo luciría? O si X cosa fuera reinventada hoy, cómo luciría, cómo sería, cómo se vería. Eso me parece súper Bien. interesante para entretejer un montón de Pues yo cosas. estaba viendo otra cosa que podemos relacionar con esto, cómo se va a ver escuchar podcast con las inteligencias artificiales. Ya hay por Uf, ahí alguien, no sé si ha sido Joe Rogan, no lo sé porque lo he escuchado así en inglés y no me he dado cuenta quién era, que ya ha entrevistado a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial ha hecho bromas y ha tenido ironía. Y entonces estaba explicando Celaya en un podcast que he escuchado hace nada que las voces van a aprender de las voces y entonces yo podré un día a hacer mi podcast sin hablar, solo escribiendo saldrá mi voz porque habrá estudiado todos mis comportamientos. sí, sí, no, es que, y es una realidad que pues está a la vuelta de la esquina, no podemos decir que eso es mañana o está pasando hoy y hoy en día estamos pensando en esas inteligencias artificiales, también existen las dinámicas conversacionales que uno, o sea, como profesional en lo que sea, puede estudiar dinámicas conversacionales y puede diseñar conversaciones entre bots y humanos, que eso es lo que nos estás diciendo. Entonces, uno dice, qué rico también. Yo nada más estaba pensando que de hecho quiero estudiar justo eso, por eso he investigado un poquito más acerca de ese tema y yo decía que bacano no hacer un bot que le recomiende a uno un podcast para escuchar. O sea, ¿por qué no? Yo hablarle al bot como, hola bot, ¿cómo estás? Hoy me siento feliz. Es como lo que hace Spotify, como que canciones para cuando te sientes feliz o tiene listas de felicidad, despertarse, hacer tareas, no sé qué. ¿Por qué no hacer también eso con podcast? Claro, sí, a veces lo vemos como algo enemigo, pero es verdad, yo a veces digo, si existiera ese algoritmo del audio, porque, por ejemplo, el algoritmo en TikTok existe y funciona muy bien, porque a mí ya solo me recomienda podcast. Pero en audio ya sabrían, pues yo qué sé, este escucha a Ángel Martín, al otro al de la moto. Ha salido un podcast parecido que este te puede gustar porque se parece a 100 que has escuchado a lo largo de la vida o que le has dado a favorito. Y yo lo pruebo y lo escucho. Y no tengo que estar por ahí todo el día buscando en Twitter y probando y me paso el día suscribiéndome y desuscribiéndome. Pues yo no sé si la plataforma Podimo ya tenga desarrollado esto. Yo soy suscriptora a Podimo porque ya te lo Yo he creo dicho, que creo no. que 20 veces. Soy súper seguidora de Judith Tiral, me encantan sus podcasts. O sea, como A que ver, vamos a hacer un corte para redes. Judith Tiral, déjate entrevistar por Soy Podcastera en su Instagram. invitada, invitada. Gracias por la cuña. Y realmente es súper chévere porque entonces como Podimo dice, ay no, Marcela ya se escuchó todos los episodios de Judith Tiral, ¿qué más le vamos a recomendar para que vuelva a nuestra plataforma? Entonces muchas veces me llegan como notificaciones, así como me llegan notificaciones, no sé, de un mensaje de texto que me llegó o lo que sea, es como que estos son programas parecidos a los que has escuchado o acabamos de lanzar este episodio o este podcast que te puede gustar en relación con lo que has escuchado y casi siempre le dan pues como a mi gusto, entonces yo digo como muy bacano eso, Ah, pues vale, que a te partir va de las acertando. escuchas, Guay. ajá, que a partir de las escuchas uno como que vaya descubriendo nuevas cosas y en este caso nuevos podcasts. ¿Sabías que eres el público objetivo de Podimo? Vea, bueno, Es que ahí lo acaba, está. es que mira, os voy a decir el podcast porque es que me ha parecido muy guay la entrevista. Siempre que se entrevista a Javier Celaya, hay que escucharlo porque el tío es un Sí, crack. Se llama el podcast Audiosincrasia. Audiosincrasia.
Y en el Ah, 4, el episodio 4, está con Javier Zelaya. Y lo he escuchado justo antes de hablar contigo. Y le han preguntado cómo ha ido con todas sus plataformas. Y él dice que en 2020 les costó encontrar el modelo. Y luego ya después de tirar mucho dinero contratando podcast, pues alguien le dijo, ¿y si tiramos por contenido para mujeres, hecho por mujeres? Y vea, entonces empezaron a meter a Judith, empezaron a meter, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo sepas. súper. Y a lo mejor también el branded este lila que hicieron era un poco por eso. ¿Te acuerdas que antes era Puede como ser. verde y luego era lila? Sí, sí, es verdad, también cambió el color del logo, ¿no? Y, o sea, yo ahí además tengo como otro argumento en este tema, pues si uno está en podcast, pues tiene que estar ahí, tiene que estar escuchando lo que se está produciendo, Ujú. o sea, de nada sirve uno quedarse Claro. encerradito Exacto. vamos a escuchar los podcasts colombianos, qué lindo los podcasts colombianos, pero ¿qué está pasando en el mundo? Y qué podemos aprender todos de todos. Yo creo que en parte vos y yo, pues que hemos crecido profesionalmente, yo pues que me lancé hace 3 años pues como con Soy Podcastera y que desde el principio pues como que empezamos a seguir el trabajo del otro y para mí es pura admiración hacia vos y hacia todo lo que nos enseñás. Entonces, qué rico, o sea, poder aprender todos de todos y poder, no sé, retomar Y cosas. eso de decir, no, yo no escucho esto porque no me gusta. Bueno, quizás no te suscribas todo el año, pero hay que escucharlo. Yo me he apuntado a yo al final he escuchado todas las plataformas, incluso estuve en Convoy Network durante 2 meses enteros y me encanta. O sea, es una plataforma que volveré porque me gusta mucho todo lo que hace, me gustaba todo. Pero al final era todo muy parecido y digo, bueno, ya lo he escuchado casi todo, voy a parar, me voy a otra, pero yo voy viendo todo lo que se hace por todos lados porque al final es la única manera de estar al día, escuchando, no solo mirando redes sociales, porque al final tenemos ahí nuestra burbuja de Twitter, que además te enseña lo que quieres, y entonces no te enteras de nada. No, y además hace parte de la experiencia inmersiva. Y mira, pues como para que vayamos, digamos, como cerrando esta parte de la conversación, el hecho de ser parte de una comunidad de un podcast, a mí me parece súper bonito y súper importante. ¿Qué pasa? Cuando uno es oyente, uno quiere conocer a los creadores, uno quiere saber cómo se hace, cómo es el detrás de. Mm. Y mira que yo un tiempo fui de la comunidad de Entiende tu Mente, pues les abonaba mensual y yo decía como me siento demasiado feliz, o sea, qué rico que me está ayudando este contenido a mí y que yo les puedo ayudar de alguna manera para que puedan seguir haciendo el contenido y puedan ser felices ellos tres con lo que están haciendo y que puedan seguir haciendo su podcast. Entonces, tener la oportunidad de estar en un Zoom con Molo Cebrián y con otros oyentes del podcast, uno dice como, qué felicidad, qué rico que me estén preguntando a mí qué me gustaría escuchar o cómo me gustaría que nos dieran más amor y más contenido de valor a la comunidad. Ujú. Entonces, las respuestas están ahí, en la comunidad, pero ¿cómo vamos a llegar a ella y qué Sí, tipo de contenido le vamos a brindar? Esas pueden ser esas dos preguntas para hacerse. ahí la dejamos. Tú como participante de muchas comunidades, porque al final estamos en muchas, ahora que has dicho esto, entiendo tu mente, ¿has apoyado económicamente a otros creadores? Sí, 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 y de diferentes maneras. Por ejemplo, ok, ya hablamos de Entiende tu Mente, pero entonces a nivel Colombia, ejemplo, el podcast 13% que a mí me encanta. El Ujú. podcast Sí, lo has trece dicho. por ciento habla acerca de personas que aman lo que hacen. Entonces entrevistan a personas de diferentes rubros que tienen una visión de la vida, diría yo, distinta, tienen vidas súper inspiradoras y a partir de eso a mí me ha inspirado un montón para lo que hago. Entonces ellos a veces sacan charlas virtuales o hacen eventos presenciales. Entonces justo este año, por ejemplo, fui a la Feria del Libro en Bogotá, la capital pues como de Colombia, y justo ellos tenían esa mañana un evento. Y yo dije, si yo voy a estar en Bogotá, qué rico poder estar en el evento y poder escuchar un contenido que luego podré consultar en podcast. Entonces, pagar la entrada de ese evento y poder disfrutarlo, a mí me da valor, pero aparte me ayuda a ayudarlo, ¿cierto? Sí, y te hace Me ayuda como, te da a como apoyar. gustirrinín apoyarles, sí. Yo también muchas veces que si un coffee a EOB, que si este saca un libro y lo compro, aunque no sé si lo leeré, que si Mamu solo saca un curso, pues me apunto. Y al Sí, sí, final, de sí. esta manera, también es la manera de agradecer todo lo que hacen.
Así es, y mira, para no ir muy lejos, y acá los tengo al ladito, hay muchos podcasts que también le han apostado a sacar libros, o muchos creadores de podcasts que dicen como, bueno, demos algo tangible, porque hemos hablado de experiencias, no sé, asistir a una charla virtual, porque en pandemia también asistí a charlas virtuales de podcasters, o ir a un evento presencial, pero cuando las cosas se tangibilizan en un libro, por ejemplo, acá podemos, este es el Topo, es un podcast de la no ficción, que es una productora de acá, colombiana. Entonces uno dice, qué rico poder ir al lanzamiento del libro, ayudarles con el libro, leerme el libro y ver las entrevistas desde un punto de vista distinto. Ya las escuché, ¿por qué no leerlas? Ujú. También Félix, pues, que es el gran profesor del podcast, para mí él es el señor de señores en Colombia en temas de podcast y también en Hispanoamérica porque es muy importante para todos porque él le ha apostado al podcast pues toda su vida prácticamente. Entonces, qué rico poder apoyar este tipo de iniciativas Lo tenías preparado, todo ahí. que se tangibilizan. No, es que si me ponía a buscar como que en pleno live, creo que no Sí. era muy adecuado. Aquí, por ejemplo, yo me compré uno en realidades improbables, algo así era, que el podcast es chulísimo y hicieron versión de... Bueno, el podcast está basado en el libro y aunque no es lo mismo, pero sí cuenta las mismas historias son curiosidades del mundo y entonces el podcast lo hacían como más ficcionado y el otro es como un libro que puedes leerte un capítulo de 5 hojas y te olvidas, luego pasa otro capítulo y te enteras de esa curiosidad que luego puedes ir comentando. Y ahora Yo, Nuria Pérez está sacando el libro de Gabinete de Curiosidades, que ya sacó otro hace nada, hace 4 meses, que me dijo sí. que están tan juntos porque el otro tendría que haber salido en pandemia y se atrasó y se le ha juntado los dos, el del monóculo y el no sé qué con el gabinete. O sea, que el que sea fan de Nuria tiene dos el mismo año. No, o sea, lo peor es que me tocaste el corazón porque como Nuria ya pues terminó, digamos, como gabinete de curiosidades y ya es como de reescuchar porque es una gran obra Mm. maestra para mí en el mundo podcasting. Cuando salió el libro yo decía, o sea, como que o me va a tener que ir a vivir una temporada a España o no A sé qué voy comprarlo. a hacer. Claro. Porque sí, o sea, también hay muchos creadores de España, pues que empiezan obviamente lanzando sus libros en España, pues es muy normal, pero entonces también se da la oportunidad, es que si ve, usted me pone a hablar y está también el libro de Corti, y entonces el libro de Corti fue súper bonito, creo que ya sacó uno o está por sacar otro, que es como la continuación de este, y son temas súper distintos lo que hemos visto acá, pero imagínate que una amiga vivía en España y cuando yo vi este libro, yo le dije, por favor, cómprame ese libro, yo te lo pago cuando llegues a Colombia. Y bueno, hicimos la gestión y lo logramos, pues Corti me lo terminó regalando, pero, o sea, fue como súper bonito todo eso que se va logrando y entretejiendo, así estemos separados por fronteras, ¿cierto? Sí, sí. Eso te pasa por escuchar cosas de todo el mundo, que luego no llegan las cosas físicas. Bueno, a Así es ver, la vida. tema portafolio. Cuéntame qué es esto. Yo una vez escuché el episodio de El otro lado del micrófono, saliste explicándolo, pero cuéntanos a la audiencia, ¿a qué te refieres con un portafolio podcaster? Pues, a ver, me refiero a muchas cosas porque yo siento que ese es un proceso súper personal. ¿Y a qué voy con esto? El portafolio es el reflejo de lo que tú eres, porque uno como profesional ha construido muchas cosas. Yo soy comunicadora social de profesión, me he dedicado a lo corporativo, me he dedicado a lo digital, pero también hago podcast y tengo un proyecto de divulgación. Entonces, en el proceso de, ok, buscar trabajo, pues porque uno, aparte de sollarse el podcast, tener un proyecto de divulgación, tenemos que tener con qué pagar las cuentas, ¿cierto? Entonces, y muchas veces el podcast, pues no nos da trabajo de una, sino con el tiempo, lo que hablábamos de tener paciencia. Entonces, yo decía como, bueno, a mí me piden la hoja de vida y uno la manda, porque es simplemente un resumen profesional de lo que has estudiado, lo que has hecho y listo. Pero ¿cómo La hoja muestro de vida es en España currículum. currículum vitae? Así es. También le decimos así, pero le decimos más hoja de vida. Sí, queda más bonito. Así es. Entonces, yo decía como, wow, y estuve en una conversación con una startup
y me decían, bueno, compártenos tu portafolio. Y yo era como, mi portafolio. O sea, eso como de cómic, porque al final, a ver, en el mundo radial, los locutores hablan mucho como del reel. Entonces, ¿qué es un reel? Es un audio, yo no sé, yo los he escuchado entre 1 o 2 minutos Mm. y es como que en los que o cuentan una historia con diferentes voces, con las voces que pueden hacer o que han hecho, o simplemente hacen un recopilado como de las voces que han hecho para diferentes marcas. Entonces yo decía como, pero es que, o sea, yo no soy necesariamente solo locutora, o sea, yo lo puedo hacer, sí, tuve un programa de 4 años, fui corresponsal, pero pues como muestro todo eso, ¿me entendés? Eso cómo se tangibiliza. Entonces, alrededor de eso, yo dije, bueno, hagamos un portafolio. Entonces, empecé, bueno, ¿cómo hago un portafolio? Entonces, se pueden escuchar el episodio de al otro lado del micrófono, pues que está explicadito con paso a paso, pero la idea es que acá hiciéramos pues como un pequeño recuento de cómo se hace para dejar herramientas, porque siempre, yo sé que a vos y a mí nos encanta dejar herramientas, o sea, de lo que nos ha servido a nosotros, cómo les puede servir a los demás y cómo los demás lo pueden volver mejor, ¿cierto? Ujú. Pero Entonces, el yo lo que portafolio hice fácil. tiene que ser digital, ¿no? En papel es un poco extraño, ¿no? Porque si hablamos de voces, tiene que ser algo tipo web que lleve enlaces, ¿no? Y puedas ir haciendo cosas interactivo. Pues si quisiéramos hacer algo, si nos consideramos demasiado análogos, siempre todo tiene una solución. Y es, para mí, los QRs Ah, claro, unen el mundo análogo y el mundo digital. claro, eso es verdad. Ya. Entonces, y yo también lo hice, o sea, presentaba mi hoja de vida, pero yo decía como en este QR puedes consultar, no sé, mi LinkedIn, en este QR puedes consultar mi portafolio. Entonces, o sea, no hay líos y somos muy análogos, así somos muy digitales. En mi caso, yo estoy entre los dos, o sea, como que yo me decir. Pero en este caso, pues como yo he decidido pues dirigirme al mundo, o sea, yo no solo quiero trabajar con Colombia, sino quiero trabajar remoto, me gusta tener contacto con el mundo, entonces yo dije digital, que cualquier persona pueda tener acceso. Hay otras personas que recomendarán otras plataformas. WordPress es muy buena, pero a mí me ha ido muy bien con Wix, tiene plataformas muy buenas. Bueno, es una plataforma muy buena y tiene plantillas muy buenas, a eso me refería. Y yo dije, bueno, probemos en Wix, o sea, miremos qué tal. Entonces, yo ya había hecho otras cosas en Wix, entonces dije, bueno, miremos. ¿Y qué fue lo que hice? Resumí en secciones. Entonces, resumí mi experiencia en secciones, pero tenía que pensar eso cómo se tangibilizaba. Lo que te decía es como que cómo las estrategias se tangibilizan en un libro, cómo las estrategias se tangibilizan en algo que puedo escuchar. Entonces organicé toda la información, fue un trabajo de muchos días, eso sí te lo digo, o sea, prepárense para encontrarse con un montón de cosas, para decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es este montón de información? Pero al final lo terminan organizando. No sé si te paso el enlace por acá para que pronto lo puedas poner, O si te pongo a ti, puedes compartirlo tú si quieres, ¿vale? o sea, compartir pantalla para Sí, mostrar. sí, voy a encender la luz que me estoy quedando ciego. Está bien. Entonces vamos buscando por acá. Aquí ya está anocheciendo. A compartir pantalla y tú me confirmas si estás Sí, viendo sí, la sí. pantalla. Listo. Entonces lo voy a poner por acá en una sola pestañita como para que no nos mareemos con todo ese pestañerío. Entonces, Ahora, si te ahora, das espérate, que ahora estoy viendo el Spotify solo. ok, será. En este caso tengo, o sea, ¿yo qué veo? Yo veo, No, pero eh, solo tenemos la pestaña de Spotify viendo. Has ah, sacado bueno, otra. entonces espérame un segundo, vuelvo a compartir. Ah, ya entendí por qué. A ver, Has sacado ahora. eso mismo. Listo. Entonces, acá podemos ver el home. Entonces, en el home estaba Marcela Díaz, estratega de contenidos. Antes yo tenía productora de podcast, pero yo dije, ok, sí, yo produzco podcast, yo tengo un proyecto de divulgación, pero no quiero, o sea, sé que puedo hacer más cosas y he tenido experiencia en más cosas. Y si Ya. este es mi portafolio, este no es mi portafolio podcaster, este es mi portafolio de comunicadora social. Entonces, por Eso. eso le puse un apellido. Yo lo del título este de productor me lo estoy quitando, ¿eh? Y contame por qué. Primero porque hay muchos productores y muchas productoras.
¿sí? Segundo, porque parece ser que productor es, te monto, o sea, es como para grandes megaproducciones y parece como que no incluye las asesorías, que es un poco más, y yo soy más del tú a tú. Entonces, mira, te voy a enseñar la tarjeta que me hice ayer, te leo ahora lo que pone. Servicio de asesorías, producción, edición y grabación, porque a veces la gente no entiende que la producción es grabación, edición, o sea, que puedo solo editar. Es verdad. Y mira por detrás, qué guay. Esto lo voy a entregar mañana. Ah, qué bacano. Son algunos de los podcasts en los que he participado y como que es como el Pocket Cast. Mañana me voy a un evento, voy a darlos, ya te contaré. Pero sí, Ah, sí, estaba pensando, digo, ofrecer servicios. Porque también sabes qué me está pasando ahora. Y te lo digo porque a lo mejor te interesa, que sé que quieres recorrer el mismo camino que yo o similar. Que yo soy subcontratable. Y había gente que no lo sabía. Había gente que era como, ah, no, pensaba que Nación Podcast era competencia. Y entonces yo he dicho, bueno, pero a mí no me importa que no hayan proyectos para Nación Podcast, pero sí Sune tenga trabajo dentro de de este proyecto dentro de esta productora. O sea, puedo ir a diferentes productoras en diferentes proyectos como Sune. No hay una competencia. O sea, yo quiero trabajar. No, no estoy aquí para hacer un gran nombre de Nación Podcast. Estoy aquí para trabajar en cosas de podcast y para asesorar. Entonces, por eso me he bajado vale, pues si es cuestión de titulitis, me quito lo del productor y me pongo, ofrezco servicios de. Eso me No, lo... y eso está súper bien, eso está súper bien. Y yo creo que lo que acabas de decir es fundamental para dar pie a una cosa y es, hay que ser muy comunicativo todo el tiempo. Y Ujú. podemos, en este momento pueden estarnos escuchando personas que no hayan estudiado comunicación, que sean publicistas, que sean médicos, o Mm. sea, que sean biólogos. Todos podemos hacer podcast, sí, todos podemos terminar produciendo podcast, pero tenemos que ser comunicativos con las personas que nos conocen, como mira, en este momento estoy haciendo esto, lo que Sune nos mostraba, estoy editando, estoy, no sé, escribiendo guiones, o sea, así de claro, Claro. porque además estamos en un mundo lleno de información, información fragmentada y todo el tiempo estamos recibiendo un montón de impulsos, Claro. entonces, a ver, Y ¿hacia además, dónde vamos? ahora mismo aquí en España, y hago un pequeño salto a ese tema de cómo está el podcasting en cada país, hay muchísimas productoras de podcast. Y están las que empezamos siendo podcasters, pero también están las empresas de branded, se están metiendo a productoras de podcast, empresas de publicidad se están metiendo a productoras de podcast, empresas de televisión y audiovisuales que antes hacían películas, anuncios, a través de la pandemia se dieron cuenta que podían hacer podcast y es otra vía más que aunque les entre más o menos también. Entonces, digamos que ahora la competencia, si antes estaba un poco nivelada, ahora de repente ha venido gente que viene de hacer una película en el cine. Y esa es mi competencia. Entonces, como, vale, nunca voy a tener ese sonido, porque esta gente viene del cine. Entonces, no puedo estar a no puedo competir como productora. Así es, y es bien teso, pero bueno, ahí también tenemos que saber entonces a qué tipo de clientes vas a Ujú. atender tú o en qué tipo de clientes te vas a especializar, porque negocios muchos, pero ¿cuáles quieren apostarle a podcast? Claro, Entonces ahí estaría. Entonces, ven, para que aprovechemos que estoy compartiendo, pues digamos, con terminamos el de explicar este tema. portafolio. Entonces, estábamos acá, pues listo, pues, les decía Wix, acá no hay ningún secreto, pues está el tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve un currículum vitae, a veces son 3 hojas, Mm. 4 hojas, 5 hojas. Entonces yo decía, para eso está LinkedIn, punto. O sea, ya. Claro, exacto, esa es mi teoría. De hecho, LinkedIn incluso te pone guardar como PDF. Por supuesto, para eso está LinkedIn. Entonces, aquí está, se ve, acá en la pestaña se ve, podemos ver algo muy resumido, qué he estudiado, dónde lo he hecho y nos vemos en LinkedIn, o sea, nada más. Por si alguien está oyéndolo en audio, es como una especie de micro web donde están puestos básicamente unos botones de currículum, podcast, colaboraciones, ¿no? Como una landing personal tuya. Así es, entonces ese sería como el home del microsite que nos mencionabas y siempre cada una de las pestañas lleva, ¿quieres saber más? Conversemos en LinkedIn, o sea, llevar directamente a la persona a LinkedIn a conversar acerca del tema que quiera, pues como conmigo. Entonces lo que yo les recomendaba es dividir su trabajo en secciones.
porque la idea es que las personas puedan ver qué hemos hecho. Entonces yo dije, bueno, yo qué he escrito, cómo lo he escrito, yo he presentado eventos, entonces los eventos que requieren hacer un guión, eso es escribir también, o cómo pueden ver los eventos que he presentado. Entonces acá hay un acceso a un evento que presenté en una universidad en la que trabajé y así sucesivamente, ¿cierto? Y en adelante podemos ver las otras, digamos, como secciones. Entonces, en audio, bueno, ¿yo qué entrevistas he hecho? Pues imagínate, esta entrevista que vemos al principio, yo creo que fue una entrevista que yo hice, ay, 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 cuando uno empieza a restar años, uno dice, oh my God, como en 2009, como en 2009, pero yo decía, qué rico también que la gente pueda ver la evolución, o sea, como no solo lo último, sino también desde cuando estoy haciendo entrevistas o por qué me gusta esto y de qué manera. Y así mismo, entonces, voz en off, tan, y la persona simplemente entra y donde tengo alojado el audio, lo escucha. Entonces, así mismo decidí pues como hacer todo el portafolio y quien quiera, pues simplemente Instagram, LinkedIn y ahí seguimos la conversación. Entonces, o sea, más que todo como para facilitar un poquito ese cómo encuentro a Marcela, qué hace Marcela, cómo explica Marcela lo que hace, entran al portafolio y ya pueden entender un poquito más. Y tienes puesto las entrevistas que haces en Instagram. Está directamente en el iniciativas y en iniciativas está el proyecto de divulgación Soy Podcaster. Ujú. Que me encanta, pero me da mucha rabia que el Instagram me obligue a tener el vídeo abierto. Sí, Yo tiene siempre te toda digo, la razón. intenta sacar de alguna manera el audio, aunque, aunque daría rabia luego escuchar en audio el sonido. O sea, esto es curioso. No me importaría que Instagram me dejase apagar la pantalla y oírlo modo podcast, pero me molestaría que ese mismo audio estuviera en un feed, porque tiene un sonido peor. Entonces, y al final haría lo mismo, apagar el móvil y escucharlo. Pero el contexto sería, vale, estoy escuchando Instagram, esto es sonido Instagram, y el sonido podcast no es sonido Instagram. Yo tengo también esa duda a veces, ¿eh? Cuando quiero hacer cosas en Instagram porque te da mucha visibilidad, el invitar a otra persona, sus oyentes ven que estás, pero a veces pienso, ¿le puedo decir a la persona que a la vez grabemos, ¿sabes? En ordenador y en móvil? Pero no sé si me echarán para atrás. Sí, no, y hay otra cosa súper interesante, o sea, ha pasado mucho tiempo y pasó pandemia, y todavía me pasa que hay personas que dicen, Marcela, ¿me explicas por favor cómo es estar en un live que nunca he estado en un live? Ya. Entonces, wow, entonces ahí me enfrento bueno, listo, entonces mira, pantallacito, clic acá, y es como, bueno, wow, o sea, no todo el mundo ha hecho un live. Sí, sí. Entonces ahí también uno se encuentra con cosas que dice como, vea, qué interesante, no Ujú. sabía que puedo dar ¿Sabes, pedagogía también sabes a que ahora en LinkedIn puedes hacer salas de audio como Twitter Sí, Spaces? y tú has ido experimentando un poco eso. Cuéntame cómo es o cómo Sí, el es otro día estaba Marianela Sandovares, lo probó y me metí y es pues parecido a Clubhouse, pero con la mejora de que puedes usar el ordenador con el micrófono. Se te abre como una ventana como cuando escribes un mensaje privado pequeñito y ahí sale el chat, o puedes ir navegando por LinkedIn y vas viendo quién está arriba. Puedes incluso escribir mensajes privados a los que están hablando, pero a funciones como Clubhouse. Y luego, creo que hay un límite de hora y media o algo así. Luego no sé qué pasa cuando se termina de grabar porque no sé dónde ha ido ese audio. Se pierde como en el muro. Es que el muro de LinkedIn es muy raro, ¿verdad? Es Sí, como las cosas están en un día, pero luego yo no sé encontrar cosas mías, no sé, no sabría, o sea, sabría, pero no. Es como, ¿dónde tengo que ir? ¿En mi perfil? ¿En mis posts? ¿Y dónde está lo que escribí hace un mes? Se pierde muy raro, es como está hecho para esto esta semana y luego ya nadie lo consulta. Pues entonces cuando haces el audio, eso se pierde ahí en este muro tan extraño y no se queda anclado en ningún lado. Dios mío, Bueno, en la Twitter pasa igual, locura. ¿no? Haces un Twitter Spaces y se pierde en el tweet. Es como no hay un anclaje de aquí están los Twitter Spaces. Sí, pero entonces hay posibilidades. Creo que Twitter ya deja de ser como, tiene una pestaña de comunidad, entonces tú puedes tener tu comunidad y Ujú. podrán recibir, digamos, como ese tweet que no se les vaya entre
Sí. la nube de tweets, sino que lo puedan consultar más fácilmente. ¿Sabes qué? Yo creo que es más como apropiarnos de las plataformas y saber qué tipo de herramienta que te brinda cada plataforma sirve para lo que tú necesitas. Mira que hay una nena muy tesa que es profesora, que se llama Cristina Ced. Hasta donde yo sabía era profe de la UOC, Universidad, bueno, no sé cómo es el nombre completo de la universidad, pero ella tiene un newsletter súper bueno y ella se enfoca en corporativa y en digital. Entonces, pues como que desde muy chiquita en mi carrera profesional la sigo y es muy bacano porque un ejemplo en el artículo decía como cómo apropiarnos desde la comunicación organizacional de las guías de Instagram. Y yo ve qué chévere, pues como tener una estrategia con las guías de Instagram. Creo que muy poquitos podcasters tenemos una estrategia con las guías de Instagram, Casi por nadie. ejemplo. Es que al final el podcaster es como, yo hago audio y yo ya me curro al guión, yo ya tengo buen sonido, yo ya he grabado, yo ya he editado, yo ya he hecho mucho trabajo. Y es como, lo publico y venga, venir oyentes. Que si lo piensas en los libros es absurdo. ¿No? El que hace un libro tiene todo este trabajo y la redacción y tiene que corregirlo, no sé qué, y luego lo saca a la venta y es como si dijese, ah, no, yo ya está en la librería. Yo ya no voy a hablar nunca más de mi libro. Ya está, ya lo comprarán. Y eso no Y es así. nosotros, en cambio, pensamos, ya lo oirán, que para eso está la suscripción. Y no nos preocupamos esa parte después, que es la más difícil y la que hay que usar muchas cosas. Hoy, justo esta mañana, hice un vídeo, como estamos haciendo ahora, con Josu, hablando de los clips de vídeo. Que eso es lo que ahora, lo que puede funcionar, los clips de vídeo. Que nos cogiéramos tú y ahora un extracto y lo subiéramos a TikTok y a Reels. Sería lo rápido. De hecho, el otro día estoy trabajando en una empresa y me comentó, ¿te puedo contratar una asesoría para ver cómo podemos promocionar los contenidos? Y es que le dije, es que hay tan poco que hacer, aparte de los clásicos de marketing, que es que no quiero hacerte esa asesoría. O sea, es que tienes el formulario este de iTunes que si lo aceptan, te ponen ahí en el slide y los clips de vídeo. El resto, programar tweets, SEO. ¿Sabes? Digo, no te voy a cobrar una asesoría por decir tres cosas. El resto tienes que aplicar todas las técnicas de marketing de cualquier cosa digital. No hay nada especial para podcast. Pero ahí puedes ver una oportunidad de negocio. Yo creo que tú lo Sí, decías en sí, pero algunos. para eso hay que saber, si yo lo supiera, mi podcast sería el número 50 de toda España. Ah, sí. ¿No? Sería un poco, ¿cómo me preguntas si no estoy en el top 100? Ya te entiendo. Sí, es como, pues te puedo enseñar lo que hago, pero al final podrías dar una consultoría de lo básico que haces, que para esa persona puede ser una novedad. O sea, también tómalo Sí, desde pero ese era lado. gente que ya tiene experiencia en podcast. Ah, E incluso había otra empresa que era una agencia de publicidad y me preguntaba y yo le dije, es que no te puedo decir nada que no sepas. ok. Porque es que no hay nada especial para podcast, a menos que pagues visibilidad de iVoox, que es lo único y exclusivo que hay de podcast, pues es lo único que se puede hacer y para eso lo voy a cobrar. No, o también si tienes alojado tu podcast en Anchor, que en Anchor está la posibilidad de poner formularios en el mismo episodio, pues que ya son otros hacks y otras cositas, pues que ya dependen de cada una de las plataformas en Ujú. las que alojas. Entonces, sí, tienes toda la razón, o sea, es de Creo pura que experimentación. para promocionar al final, pues lo que hace todo el mundo, ¿no? Pues un hilo de Twitter, o sea, dar información de valor en todos lados y hacer como una especie de embudo donde al final pongas el enlace del podcast. Sí, No solo escúchame. No, pues aquí de aquí de esa charla sacaríamos los tips y que la gente llegue hasta el final, que le haya gustado, pues aquí hay más en el audio. Sería lo más básico. sí, hay muchas estrategias, pero sería bueno hacerle doble clic a cómo difundir para podcast en Tengo redes. pendiente, spoiler esto, en PodTalks tengo pendiente hacer un foro de debate de esto, ¿eh? Muy En interesante. que todos los que estemos en la sala empecemos a hablar con micrófonos, o sea, como un debate a micrófono, alguno que sea especial de marketing que ya nos dé unas bases y hablar y hablar y a ver qué ha funcionado a cada persona, porque es que estamos ahí como todos muy perdidos. Así es. Sí. Es bien interesante todo lo que se puede analizar en ese,
en ese ítem, solo en ese ítem. Entonces, importantísimo para que vayamos cerrando también ese tema, o sea, el tema del portafolio es tener claro cuáles son nuestras habilidades, en qué podemos ayudarle a las otras marcas, porque nosotros también podemos ser una marca personal, pues como nos decía Sune, o sea, yo, listo, bacanísimo, nació un podcast, bacanísimo, quiero ser podcaster, pero yo hago todo esto para que me conozcan, pero también quiero trabajar contigo, también quiero ser tu Mm. aliado en edición, también quiero ser tu aliado en guión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, muy bien, todo el mundo. ¿Cuál era el enlace? ¿Tienes enlace amigable para entrar para que la gente lo vea? Por supuesto, ya mismo te lo paso entonces por acá Tienes que y ya. ponerle el portafolio de marcela.com. Se llama Marcela Díaz wixsite.com/portafolio. Vale, necesitas un... Eso no es amigable. Hay que hacer Yo un sé, amigable. yo sé, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya lo hice, ya me falta comprar el dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí lo enlazas y ya está. Así es. Muy bien. Pues Es- cuéntanos, tú que estás siempre estudiosa del podcasting, ¿cuántos cursos estás haciendo o has hecho este año relacionados con el podcast? Porque sé que estás en Praxi ahí a tope de power. Pues ve, es que para podcast uno tiene que estudiar de todo, pues realmente, porque uno se tiene que hacer bueno en copy, uno se tiene que hacer bueno Ah, en exacto, el copy. etcétera, etcétera, El etcétera. copy, madre mía, es que temas has tocado, ¿eh? El copy y el podcasting no... Los podcasters lo ignoran un poco. No, y pues, o sea, solo con el nombre de tu podcast, ya a partir de ahí te pueden encontrar más o menos. Recomendadísima, Maider Tomasena. Y también es española, ¿cierto? Ya, el otro día salió un podcast que es que hasta era tan gracioso el no encontrarles que les envié un mensaje privado. Les dije, ¿cómo puedo encontraros? El podcast se llama, espérate, lo tengo aquí, A Poco se ver. habla. Poco se habla. Y yo puse en Ok. Pocket Cast, Poco se habla. Me salieron 15 podcasts. Y les envié una captura y les dije, ¿cómo os voy a encontrar si os llamáis igual que 15 podcasts? Nadie hace Google antes de ponerse su nombre. No, y no solo Google, o sea, es como que antes de a ver, devolvámonos hasta el inicio de los tiempos, o sea, creo que para hacer un podcast hay que escuchar muchos podcasts, Sí. luego de escuchar muchos podcasts, pensar en uno que le gusta hablar, y después de eso, si se le ocurrió un nombre muy nice, buscarlo en toda parte, buscarlo en Instagram, o sea, no solo en Google, Sí, sino exacto. también en En Instagram, porque Instagram, después en como que haces la iTunes. Sí, cuenta. sí. Sí, sí, porque se te puede tumbar el nombre. Sí, sí, es muy triste, es muy triste. Pero bueno, me estabas preguntando de los cursos. Pues ve, yo había hecho el curso que hizo Spotify con una universidad de México y lo replicaron en Argentina. ¿Ah? Me gustó porque tenía otros ponentes, tenía otras personas pues que me parecía chévere pues como escuchar su punto de vista. ¿Qué pasa? Pues me dirán como que, a ver, tenés un proyecto de divulgación y vas a ver un curso en el que te van a decir lo mismo que te han dicho en los otros. Yo creo que uno siempre aprende y de cada conversación se aprende. Y en esto del podcasting, como hay actualizaciones cada segundo, entonces los profesores te enseñan pues lo último que se está viendo hasta el momento. Que Entonces cada acá, persona, ¿no? Cada persona lo hace totalmente distinto. O sea, yo así hablo, es, hablo con Miguel Vesta de Ecos y cada vez que me llama por teléfono me explica algo nuevo y nos conocemos de toda la vida. Al final todo el así, mundo está haciendo cosas diferentes y no hay una manera. Por eso creo que hoy día sacar un libro de podcast es muy peligroso. O sea, porque lo compras y es como cuando los coches lo compras y sale de concesionario y ya perdió valor. Pues tú compras el libro, pasa un mes y ya está caducado. sí, de hecho, ahí podemos mencionar a Félix, que tiene Sí, una sí. estrategia muy buena, que Ah, lo vale. vende en Amazon y lo actualiza cada año, y Claro. quien lo quiera comprar impreso, completamente lo puede comprar impreso, pero si tú lo compras, se te actualiza cada vez que le hace Ujú. las actualizaciones. Entonces, esa es una forma de Sí, sí. tener un libro que se va actualizando en el tiempo, que es Sí. lo que estás diciendo tú. Es que me acuerdo, por ejemplo, el de Izuzquiza, recuerdo que en su libro pone como que era la época en la que no estaba todavía Spotify, Ujú. en la que se podía empezar a enviar tu podcast a Spotify a través de Spreaker y ya ves ahora, sí, ahora todo el mundo es lo primero que queremos hacer, meterlo en Spotify. Y es lo primero que todo el mundo quiere saber. O sea, te preguntan, ¿cómo hago para que mi
podcast esté en Spotify, uno es como, Exacto, wow. te hacen esa pregunta, es que es la que me hace gente que solo ha escuchado y sabe que quiere. El otro día en un sitio de grabación y me dijeron, tú eres consultor. ¿Y y me preguntan, ¿cuánto se paga por subir el podcast a Spotify? Y yo, iluso, les dije, no, no, eso va con el feed. Y luego pensé, oh, ahora tengo que explicar y me quiero ir. Y les tuve que dar una clase de qué era el feed mientras mis tripas crujían porque eran las 3 de la tarde y yo me quería ir. No, 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 definitivamente. No, y además siempre hay mucho por aprender y lo que nos contabas de la conversación con tu amigo de toda la vida. O sea, para mí estar en el mundo del podcasting es estar dispuesto completamente a desaprender todo lo que sabes y a seguir aprendiendo un montón de cosas más. Entonces, por eso, pues me gusta, uno, contarle a la comunidad que los estoy haciendo para que también tengan material, porque esa es de las primeras preguntas que te llega. ¿Dónde estudio para poder saber de podcasting? Eso, cómo me come, por dónde empiezo. Entonces, ejemplo, Platzi, es que Platzi tiene un montón de cursos y me gané una beca de 3 meses, entonces la tenía que aprovechar pues como al máximo. Y entre los cursos que hice, pues el de cómo vender tu podcast, ese es súper bueno, es súper cortico y te explica cómo hacer un pitch para diferentes públicos, entonces bacanísimo porque te da la Ok. estructura. Eh, Hay uno que no tiene que ver con podcast, pero tiene que ver con redes sociales y con cómo identificar estrategias y No, cómo es comunicar. que, ¿ves? Ahí está el fallo. Sí tiene que ver con podcast. Es que las redes Ahí sociales, está, ¿ves? Es que los ahí está. podcasters tenemos ahí la barrera de no, no, estos podcasts y esos son las redes sociales. No, no hay que cruzar la acera, es todo la misma calle. Todo tiene que ver con todo eso, o Y sea, y me se pasa está con empresas, contradiciendo. ¿eh? Me pasa con empresas que me dicen, bueno, el tema del podcast. Y le digo, no, no, es que el tema del podcast va alineado con lo que estáis haciendo en general, con vuestras redes, con si queréis sacar un libro, pues tiene ya que estar enfocado en cómo voy a preparar el podcast para el libro Así y es. lo ven como algo aparte. O sea, también pasa al revés. Los de las redes piensan que el podcast es como otra cosa. Al final, todo es todo. Sí, todo tiene que ver con todo y se está contradiciendo la que te dijo ahorita, que el copy también es muy importante para podcasting. Entonces, bueno, ese es súper recomendado. Yo siento que a veces el concepto listening, que es como escuchar en redes sociales o hacer un benchmarking o eso, a veces se queda en la teoría o a veces se quedan las primeras presentaciones de las agencias de publicidad o de marketing, pero eso se tiene que hacer constante y es demasiado importante. Y es un curso súper chévere porque es como identificar a partir de hashtags, a partir de palabras claves, cosas que a uno le pueden interesar para investigar y para escuchar la gente cómo se está refiriendo a esos temas, qué le interesa de esos temas, qué le gusta de esos temas. Entonces, ¿para qué? Pero para mí ha sido de los mejores cursos que he hecho pues como en temas de marketing, porque es algo que estaba buscando hace mucho tiempo y nunca había Mm. visto, o sea, no había visto como tanta teoría Y lo hace alrededor de Félix, Félix las. Riaño. No, el de listening lo hace, creo que es el líder del tema marketing en Platzi. Ah, vale, vale. Me vas a hacer gastar dinero, ¿eh? Voy a dejar de escucharte. Yo no venía aquí a apuntarme a cosas. Pero es que esa es la idea, que todos aprendamos, ¿no? Y pues si hablamos de uno de los que hace Félix es cómo monetizar tu podcast, que de hecho esa es una de las preguntas, no sé si a vos te pasa, pero entonces ya después de que listo, bacanísimo, ya sé cómo hacer el podcast y cómo me va a dar plata de eso. Claro, si no, si al explicarlo, todo el mundo sabemos la teoría. Si solo por aplicarlo recibiéramos dinero, seríamos todos ricos, pero lo que necesitas es audiencia. Es como, ¿cómo vender pan? O sea, ¿cómo hacer que tu panadería triunfe? Pues ten un pan bueno, crujiente, calentito, en horas punta y en un sitio ubicado muy guay. Ya, ¿y por qué no son ricos todos los panaderos? Pues porque necesitas gente que entre en la panadería. Así es, no, y es que, o sea, te lo digo, a mí me parece algo súper lindo también la comunidad de Soy Podcastera que ha ido creciendo un montón. Y entonces nada más una amiga me decía en estos días, vení, y entonces tenés algo de cómo monetizar en podcast. Y hace como 6 meses o más
había entrevistado a un chico que hizo una campaña en Baki, que es una plataforma colombiana para hacer crowdfunding, y el man explica cómo hizo la estrategia desde el principio hasta el final, y yo le dije, sería súper importante que te mires ese live porque te puede servir un montón para entender cómo se estructura desde una comunidad, digamos, recibir contenido de valor y ayudar al creador. Esa es una de las formas. Ujú. Sí, no, es que las maneras que hay, pero al final de eso necesitas mucho público, mucha audiencia para, incluso para un podcast premium necesitas una base mínima. Entonces, primero, crea podcast y hazlo crecer. Esto lo dice mucho Boluda. El crear, crecer y monetizar. El problema es que la parte de crecer es la chunga. Sí, Es la eso que es te lleva años, es la que te lleva mucho esfuerzo, es la que te lleva a publicar cuando estás enfermo, publicar en Navidad, programar toda la temporada, ¿no? Porque al final, antes he visto la entrevista de Milcar que la han hecho en la tele y decía que, claro, que el 90% de podcasts mueren a los pocos episodios porque uno empieza muy, qué guay, ya tengo el podcast, buah, esto está fácil, podría hacerlo todos los días, pero los temas se acaban, la vida sigue, hay gente que tiene hijos locos, se enferman familiares y entonces todo eso hace que tú no puedas publicar al día y necesitas planificación, estrategia y eso es trabajo. Entonces, si eres capaz de hacer todo eso y seguir durante el tiempo, pues algo conseguirás. por supuesto, no, y sabes que hace poquito también, ya que lo mencionas, Milcar lanzó newsletter y Mm. es una gran noticia, o sea, es como que gracias por existir y por lanzar tu newsletter. Yo a Milcar le escucho los secretos internos en el podcast de No es Asunto Vuestro, que va de invitado. En Asunto Vuestro van 4 invitados que repiten y cuentan sus cosas internas. Entonces ahí cuenta secretillos, incluso de que ahora está a media jornada y está metiéndose más en el tema podcast, los planes que quiere hacer, que ya los ha hecho visibles porque es lo de meterse en YouTube. Como que nos va explicando antes lo que quiere hacer y está interesante esto, de lo que decías antes, ¿no? De como parte de la comunidad, ver qué es lo que piensa, por qué lo hace. Y muchas veces han hablado de cosas que yo digo, esto, porque hablaron entre sí de, ¿por qué no haces una membresía de podcasting? Y yo ahí, quiero seguir hablando, seguir, dar datos, información. Aprendemos de todos al final. Pues a partir de, siempre hemos sido seres de comunidad, de reunirnos, de hablar en uno con el otro, por algo el voz a voz es tan potente hasta hoy. Por más avances tecnológicos que tengamos, el voz a voz, creo yo, sigue siendo la mejor estrategia de comunicación. Sí, sí. Bueno, y el voz a voz sigue siendo la única estrategia de llegar a más oyentes. Yo creo que a lo mejor tendríamos que hacer más el mensaje, esto lo hace mucho Entiende tu mente, que les pide a los oyentes que lo compartan. Que parece una tontería y algo redundante y algo, pero si lo vamos diciendo, siempre dicen, además no dicen compártelo como de una manera egoísta de compártelo, queremos tener más oyentes, sino dicen, si ves que a alguien le va a ayudar este episodio, envíaselo. Entonces, está psicológicamente muy bien pensado para decir, ah, claro, es verdad, pues a mi cuñada le vendría bien. Y entonces es una manera de decir, no, no, si no lo hago por mí, lo hago por ti. Hay que decir más el mensaje de compartirlo. Sí, de todo lo que hemos aprendido conversando. Si es que tendrías que vivir en España y vernos más a menudo. O vernos online. Y así te ahorras los aviones. O yo. También, ¿por qué no? Muy bien, Desde pues no sé si quieres, si te parece, cerramos o terminamos con los perfiles. Lo dejamos ahí para otro día. Yo creo que ha estado guay. Hemos hablado de muchas cosas. Sí, yo también creo que estamos súper bien, porque al final los perfiles de podcasting es como dejar de ser el hombre o mujer orquesta y poder empezar a hacer equipos que se dediquen a producir podcasts. Ese es Pues, nuestro sueño. ujú. Bueno, yo he de decir que cada vez estoy más ahí. Yo vengo ahora de hacer una cosa que éramos, hoy han enviado el email de felicitaciones de, ya hemos entregado esto a Audible, que saldrá el día 15, y no sé, habían 15 personas ahí para el podcast que termino editando yo. Y ahora estoy en otro que además me han subcontratado, ya te diré cuál,
como director del podcast y yo les pedí, vale, pero quiero a este guionista, a esta guionista, que ya, al decirlo en femenino ya sabrás quién es, y a esta persona que me ayude. Y me las trajeron. Y eso es mi equipo personal. Son 3, pero tengo otros 4 de apoyo. O sea que ya estoy en equipos grandes. Por eso quiero que me subcontraten. Es mucho mejor. Porque el rollo, tú sabes el rollo, Marcela, de yo como productora voy a negociar, vender, Uy, hablar y luego presupuestar, luchar por un presupuesto del cual tengo que dividir entre no sé cuántas personas, a ver cuánto me va a cobrar cada uno. Yo creo que ya estoy mayor para esas cosas. Yo digo, mira, yo cobro esto y subcontratadme. Y yo os hago el podcast como si fuera para Nación Podcast. lo Como si hago con fuera mi toda la hijo. pasión y con todo el amor del mundo. Claro, claro, si no, no voy a tirar piedras, no te voy a pinchar la rueda porque no sea Nación Podcast. Pero sí, sí, No, mola, genial. mola mucho. También tiene un poco de pues, problemas estructurales, ¿no? Piramidales, como de empresa, que al final el que está un poco por encima te dice, ay, no sé qué, ay, no sé cuántos, pero bueno, pierdes un poco más de libertad. No ser hombre orquesta, pero todo se nota mucho mejor y te alivias y solo tienes que enviar un email. ¿Cómo me tienes eso? ¿Conseguiste la entrevista? Sí, Ah, toma, el audio. Bien, ya está, hecha. Magia. A lo mejor a esa persona le ha costado 2 semanas, pero para mí es, ¡jo, qué fácil! sí, 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 definitivamente. Y sabes que, como para ir cerrando, yo quiero agradecer también a todas las personas que han compartido en redes sociales, en otros podcasts, sus experiencias haciendo podcast, porque también gracias a eso nosotros hemos podido hacer una escucha activa y en esta conversación que tuvimos hoy los pudimos tener como referentes. Así que, en serio, gracias a Total. todos los que comparten lo que han aprendido. Soy muy fan de los podcasts que no son metapodcasts, pero un día de repente lo cuentan y dicen, os voy a explicar cómo hago el podcast. Y yo creo que esos episodios me he escuchado los de todo el mundo mundial. O sea, aunque fuese de macramé, no me he escuchado podcast, pero ese episodio lo he escuchado. El de, Entonces, os voy a decir cómo hago mi podcast, eso lo he escuchado. Y genial. siempre se aprende. Muy bien, Marcela, pues muchas gracias. Podemos encontrarte en Soy Podcastera. Os recomiendo mucho ir a sus lives de Instagram. Tengo pendientes los 2 últimos que me parecen súper interesantes. Bueno, 2 últimos que son los nuevos de la nueva etapa. O sea, no es que Castillo hay un parón, pero muy, oye, muy guay. ¿Cómo se llama? El de Mixio, ¿no? Sí, Alex Barredo. Uf, Alex Barredo. Este lo escuché en una charla de JPod. Es que este señor, es que este lo peta mucho, aquí. sí, sí, sí. Y mira que hay algo que yo he identificado en emprendedores, en administradores de negocios, que desde que uno haga algo porque le apasiona, porque lo hace, porque inicialmente lo necesito uno, eso tiene más impacto en la sociedad que si lo haces porque, identifiqué un problema en la sociedad y lo Ya. voy a resolver. Claro. Sí, Entonces, así no. nació Evox. ¿Sabes, no? Sí, El inicio de Evox la explica muchas veces. Él, de aquí, de Barcelona a Zaragoza, hay un camino de 3 o 4 horas en coche donde hay un desierto. De hecho, han hecho muchas películas en ese desierto porque parece que este es el desierto de América. Y les llama Los Monegros. Y entonces él iba en coche todo el rato, escuchando radio y decía, me aburre la radio. O sea, entre los anuncios, los gritos, los no sé qué, los cortes sin publicidad, no sé cuánto, y dijo, ¿por qué no hay una radio donde solo escuche programas que a mí me interesan? Y a base de viaje, 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 un día dijo, pues tengo la opción de programar yo una aplicación que me haga esto. Y entonces ahí, la idea iVoox nace de eso, de una necesidad que él tenía. Así así que, es. Así es, amigos, no, actúen, hagan cosas. Si algo no está y lo necesitas, es porque eres el destino dice que lo hagas tú. así es. Y pues dejo el dato podcastdetails.com para que consulten todas las estadísticas públicas de sus podcasts y de los podcasts que admiran o de los que quieren analizar y quieran aprender esos datos públicos que les pueden enseñar. Exacto. Os miráis las charlas que tiene Soy Podcastera y veis todo lo que contaron. Pues muchas gracias, Marcela. Te dejo por ahí. Buenos días, que tú tienes todo el día por delante y yo tengo toda la cama por delante.
Y además, mañana madrugo y me voy a un evento de marketing de Joan Boluda y ya te contaré qué tal. Muy bacano. Espero nos hagas un resumencito de todo lo que aprendiste, Sí, porque, sí, sí. insisto, de todo podemos aprender. Gracias por abrir estos espacios, contás conmigo siempre y como yo siempre les digo, tengan momentos sonoros memorables. Muy bien, muchas gracias. Yo digo siempre compartid todos los podcasts que escuchéis, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Aunque Muy bien. esta frase ya hay que cambiarla, ¿eh? Porque ya cada vez sabe más que es un podcast. Así es. Bueno, muchas gracias. Voy parando grabaciones.